la unidad del Espíritu. Hay unidad negativa, como aquella que realizara Poncio Pilato y Herodes, ya que antes no se hablaban, pero el maestro de Galilea, el Verbo hecho hombre, Jesús de Nazaret, fue presentado en el tribunal y eso provocó que se unieran. Esa es una unidad mala. Hay unidades relativas, mediáticas, circunstanciales para fines humanos, terrenales, especialmente de tipo político. Es la unidad que vemos en el libro de Daniel, capítulo 2. El imperio de los pies, el imperio dividido, barro cocido y hierro, se unen por alianza, mediante alianzas, pero su alianza no permanece ni permanecerá. Es pasajera, tiene fines temporales. Por lo tanto, en consecuencia, su servidor hoy ha venido aquí a hablar de una unidad mayor, de una unidad suprema, la unidad que permanece, la unidad que trasciende, que es indestructible. ¡Oh, gloria! El Padre envió a su Hijo y su Hijo llevó a cabo la consumación de la obra redentora y ascendió a los cielos a preparar morada. Pero ellos, el Padre y el Hijo, enviaron a la iglesia el Espíritu, el Paracleto, el Consolador, el cual ha estado con la iglesia desde el día de Pentecostés y estará con la iglesia hasta la parucía y hasta la eternidad. Él vino a ser morada. Esa unidad está ya determinada desde antes de los siglos, porque el Padre había determinado reunir todas las cosas, las que están en los cielos, en la tierra y debajo de ella, en la gran dispensación del cumplimiento de los tiempos, en una sola persona. Y esa persona es Jesucristo, el gran amigo, el Rey de reyes y Señor de señores, el Señor de nuestras vidas. Y el asunto es que yo puedo no estar de acuerdo a esa unidad y ese es mi problema. Jesús lo dijo y lo dejó tácito en San Juan 15. Mire cómo lo dijo él: yo soy la vid, mi Padre es el labrador, vosotros, ustedes, es decir, nosotros, son las ramas o pámpanos. Escuche lo que dice Cristo: si permanecen en mí y yo en vosotros, llevarán mucho fruto y los limpiaré y darán más fruto. Esa es la unidad. Pero los pámpanos que no permanecen en mí, dice, separados de mí, nada podrán hacer. Y el que se separa, se seca y se echa en el fuego y arden. Alabe a Dios, alabe a Dios. La unidad del Espíritu está determinada. Y ahora a mí me toca perseverar. De lo contrario, alguien
tomará mi lugar. Apocalipsis 3:11 dice, retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Que nadie tome tu lugar. Un día Gigi Ávila, José Joaquín Ávila dijo que todos entren al cielo, pero que nadie entre por mí. Cuida el lugar, cuidemos nuestro lugar, seamos sensatos, seamos sabios, seamos los hijos de Dios que guardamos la unidad del Espíritu. Dígale al que está a su lado, guardemos la unidad del Espíritu. Ahora bien, ¿qué tal si consideramos algunas definiciones? Dice Pablo, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Solícito es aquel hombre o aquella mujer que pone atención, tiene oído. Muchos tienen oreja, pero no oído. La oreja es del cuerpo, el oído es del alma. Las orejas no oyen, el oído sí. Hay personas que se repite una y 1000 veces, dice el papá o el pastor, te lo he dicho 1000 veces y no entiendes. Porque no está prestando ¿qué? Atención, no está siendo solícito. Una persona solícita es aquella que presta diligencia. No es perezoso. Si lo pusieron en el programa, está atento. Y no se hace el chivo loco de que, bueno, si quieren, me llaman. Y yo estoy allá hablando de tu conejo. Solícito es estar con diligencia, no perezoso, no desorientado, pensando en la inmortalidad del cangrejo. Cuando hay algo que debo hacer, hay labores que debo atender, hay situaciones que Dios ha puesto en mi hombro, en mi mano, están allí. Una persona solícita también lo hace con amabilidad cuando atiende, aunque diga la verdad, aunque discipline, pero lo hace con amabilidad. Muy bien, guardar es vigilar o cuidar algo, escuche eso, y en este caso no es algo superfluo, no es algo sin valor, no es algo que debo manejar a mi manera. Es la unidad del Espíritu. Es lo que tiene valía. Es lo que se eleva por encima de circunstancias, de elementos y factores, y que debemos apreciar. Guarda la unidad del Espíritu. La unidad del Espíritu es una obra realizada ya. Nos ha venido del cielo. ¿De dónde nos ha venido? Levante la mano. Nos ha llegado del cielo. Su autor es todopoderoso y espera de nosotros que no menospreciemos esa obra, y espera de nosotros que seamos obedientes, que seamos hijos amados en reciprocidad, porque el amor requiere reciprocidad. Dios nos ama y tal cual Él nos ama, lo amamos. Y como amamos a Dios, también amamos a nuestros hermanos, porque esa unidad es primero vertical con Dios y luego se convierte en horizontal con los humanos.
Esto es maravilloso. Fuerte el aplauso al Señor. Ahora bien, la manera es mediante un vínculo. Es algo que nos une. Es algo que nos conecta. Ese vínculo es la paz. Dice Dios, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no se la doy como el mundo la da. Y al tener paz con Dios, tenemos paz con nuestro semejante. Comenzando con la esposa. Uno está en paz con ella. Alabe a Dios. ¿Dónde están los casados? Estamos en paz con la esposa. Luego con nuestra familia inmediata y extendida. Y estamos en paz con nuestros hermanos. Los de la iglesia MI, luego con los de la Alianza Evangélica, con la iglesia internacional, estamos en paz. Y en cuanto dependa de nosotros, estamos en paz con todo. Fuerte el aplauso a Dios. Pero hay un problema en torno a ese vínculo. El sicariato. Vea las noticias. ¿Por qué se interrumpe la paz en los barrios de Panamá y de cualquier país del mundo? Por muchas razones y muchos factores, pero una gran parte es el sicariato. ¿Quiénes son los sicarios? Eso tiene una historia de la Biblia, debido a la arma que usaban en el Imperio Romano aquellos que eran celote. Sicario es aquel que hace el trabajo sucio. Y en una iglesia, los sicarios, hay sicarios de pastores. No tienen piedad. Hay sicarios de familias. Es que no me agradan los González. Se les cae mucho el cabello. Hay sicarios de individuos. Y regularmente el sicario está conectado a alguien, está vinculado a alguien, pero rompe la paz, que es el vínculo perfecto. ¿Por qué? Porque va a luchar, va a pelear por un ideal aislado, por una burbuja dentro de, y no en la verdadera y genuina unidad del Espíritu. Por lo tanto, los sicarios deben arrepentirse, deben convertirse, deben nacer de nuevo. Deben de poner sus armas, entregarlas y decir, aquí están las armas. Porque regularmente el sicario mata y dice, no he hecho nada. No quiero seguir por allí. Muy bien. Si vamos adelante de los del versículo que leí, hay una unidad de la doctrina. Esta iglesia con 106 años y sumando, es una iglesia de sana doctrina. Es una iglesia con un sistema administrativo maravilloso, sistema presbiteriano jerárquico, y es por delegación, es democrática y representativa a 7 niveles. Y es una iglesia de oportunidades, y lo que se necesita en ella es ser fiel. Y lo demás viene por añadidura.
Pero hay que cuidar la sana doctrina. No podemos confundirnos en la teología, porque la teología es dinámica. Y hay dos maneras de aprenderla: en un instituto como el MISPA o en cualquier lugar, por el oído, por los poros, por la nariz, por el olfato, por donde sea. Se le mete la teología y la gente sale diciendo cosas como dice la Biblia: ayúdate que yo te ayudaré. ¿Y dónde lo dice? En ninguna parte. ¿Dónde lo aprendió? Por ahí. Por eso es mejor sentarse y escuchar a los maestros del MISPA. ¿Dónde están ellos? Un aplauso para ellos. Escuche eso: un solo Señor. Del hebreo Adonai, del griego Kyrios, del español Señor. Un solo Señor, un solo bautismo, una sola fe, un solo Dios y Padre que es en todos y por todo y para todo. Eso es teología, eso es doctrina. Teología y doctrina es lo mismo, son sinónimos. Dios nos ayude a conservar la sana doctrina en Panamá y en cada país donde esta iglesia está representada y donde vayamos a abrir nuevas iglesias en el mundo. Pero tampoco es el tema de hoy, así que lo dejo allí. Voy a concentrarme en hacia dónde voy. Dice Efesios 4 que fuimos llamados a una vocación. Y esa vocación tiene que ver con la unidad del Espíritu. Porque ¿sabe qué? Solo hay un cielo. Allá Dios no tiene cuartito para los negros y los blancos. Los que tienen mucho cabello y los que tienen menos. Los intelectuales y los analfabetas. Es un solo cielo. Es un solo juicio bimá. Allí iremos todos. Sí, Señor. Fuimos llamados a una vocación. ¿De dónde fuimos llamados? No éramos nadie, éramos enemigos de Dios. Estábamos separados, muertos en delitos y pecados, andando en la vanidad de nuestra mente, en los deseos de los ojos, en las vanaglorias de la vida. Pero Él, por su gracia, nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No es cualquier luz, es la luz que permanece. ¡Oh, gloria! Fuimos llamados a vivir en santidad, a ser santos. Y la santidad es integral para el espíritu, el alma y el cuerpo, para la tricotomía humana. De eso se puede hablar mucho. Dice la Biblia que debemos nosotros seguir a la meta, proseguir a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Escuche eso: puesto los ojos en Él, el autor y consumador de la fe. No podemos obviar esa realidad. No podemos dejarla en segunda instancia o para cuando yo quiera. Eso es prioridad. Eso tiene, en ello está lo más grande. En ello está la vida. No podemos entretenernos. El enemigo quiere entretenernos, atraernos hacia cosas que no valen, que no permanecen. Dios tiene propósito, para eso nos llamó y debemos andar con dignidad en ese llamado, en nuestra vocación. ¿A qué nos llamó Dios? A dar fruto que glorifiquen su nombre e impacten al mundo y a la sociedad. Que el mundo sepa que Dios está entre nosotros. Oh, gloria. Muy bien.
¿Cómo vamos a guardar la unidad del Espíritu? Versículo 2. Hay cuatro palabras clave. ¿Cuáles son? Humildad, mansedumbre, paciencia y amor. Vamos a repetirla. Repítaselo al que está a su lado. ¿Cuáles son esas cuatro? Humildad, mansedumbre, paciencia y amor. Escucha eso. Es la manera, no hay otra forma. No es con mentolato chino. No es teórica e hipotéticamente, no es mediante un nuevo fármaco inventado en el laboratorio X o Y. Esa es la ruta, esa es la forma. Dios lo determinó así y yo debo acogerme, yo debo obedecer, debo seguir. Y me pongo en primera persona para no decirle que usted tiene que hacerlo. Humildad. ¿Qué es eso? El humilde es aquel que es consciente, que sabe, que reconoce que es un individuo humano, que no viene del mono, ni de un ángel, sino que somos hijos de Adán, hijos de Noé. Y que como tal tenemos virtudes y limitaciones. Ese es humilde. No el que piensa que es la última Coca-Cola del desierto. No el que piensa que si él no está nada funciona. No el que se hace el grande y para que me rueguen. ¿Y sabe quién es el supremo ejemplo de humildad? Cristo. Es más, Él lo dijo: aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para vuestras almas. Y Cristo no pecó, nunca pecó. Pero eso sí, Él tenía un norte y era hacer la voluntad de Dios. Y su humildad iba encaminada a eso, a hacer la voluntad de Dios, a nunca fallarle. Y cuando Él, la carne, dijo: Padre, pasa de mí esta copa, dijo: no se haga como yo, sino como tú quieres. Pero el que no es humilde siempre quiere imponer. Y no piensa en la colectividad, en la sinergia, sino en su burbuja. Gracias a Dios que en esta organización no hay pastores burbujas. Dele un aplauso al Señor. Fuerte el aplauso. Los que son pastores burbujas se sienten indispensables. Pero los que son humildes saben que a veces uno va de pasajero y otras veces de chofer. Y los que son humildes saben que a uno les toca una cosa, como Pablo que sembró, y a otros les toca Apolo que regó, pero no es de ninguno la gloria. Dios da el crecimiento. Porque la obra es dinámica, es creciente y es inclusiva. Los humildes saben cuál es su potencial, pero saben que no son perfectos. No hay pastor perfecto. Dígale que está a su lado: no hay pastor perfecto. Ni tampoco hay iglesia perfecta local. Iglesia local perfecta no hay.
La que pastorea el obispo, olvídese, en la que pastorea el obispo no hay perfección. Estamos luchando y pidiéndole a Dios que nos ayude, que nos socorra, que envíe al Espíritu, que lo necesitamos, que no es con espada, no es con ejército, es con el Espíritu. Pero a veces aparecen iglesias que sienten que son más importantes que otras. Mire, pasé por la iglesita aquella y me dio tristeza. Y encontré el pastorcito y me dio más tristeza. Y cuando uno dice que encontró un pastorcito, ¿qué está diciendo? Que yo soy el pastor grande. Por eso a mí no me agrada decirle hermanito a nadie, aunque sea hermanito, es mi hermano. Desde que nace es mi hermano, desde que fue concebido es mi hermano. Y tiene la misma herencia, el mismo ADN, las mismas promesas. Alabe a Dios. No todo el que dice que es humilde lo es en la realidad. Dios no quiere gente que diga que es humilde. Dios quiere personas que lo demuestren con hechos cada día de que son humildes. Y Pablo dice humildad y mansedumbre en todas las cosas, toda humildad, con toda humildad, es decir, en cada circunstancia, en cada momento, en cada escenario, por aún los más agrios, aún los más extremos, los más paupérrimos, hay que ser humilde y manso. Gloria a Dios. Manso es aquel que practica la mansedumbre. Eso es una virtud del carácter. Es una obra del espíritu en el carácter. El carácter es del espíritu humano. En el espíritu humano está la adoración y el carácter. Por eso una persona puede tener un espíritu altivo o humilde. ¿Cuál usted tiene? No le pregunta al que está a su lado. Porque después van a mirar mal al obispo y dice, por el obispo preguntaron, me miraste así. Escuchen. Anoche o esta madrugada yo tenía el bosquejo hecho, pero desperté a las 4 de la mañana y no pude dormir más. Quería dormir, pero Dios empezó a tratar conmigo allí, porque Dios habla. ¿A cuántos pastores Dios les habla? Un día me acosté a las 12:30 de la noche cansado, porque de cansancio los pastores saben. Y a la 1:30 Dios me llamó. Y yo me levanté y no molesté a mi esposa, porque Dios no la llamó a ella, me llamó a mí. Así que ella siguió durmiendo. Y Dios empezó a hablarme hasta las 5:30 de la mañana. Anoté lo que me dijo, no para andarlo vociferando, sino para seguir sus instrucciones, porque Dios habla. Dele gloria, alábela. Y para los solteros tengo una prueba. Cuando evangelicé a mi esposa, Dios me habló y me dijo, ella va a ser tu esposa, y tenía novio y se iba a casar y tenía 8 días de reconciliada. Y yo digo, ¿cómo va a ser esto, Dios? No puede ser. Pero él me dijo, va a hacerlo. Y así fue, porque cuando Dios habla se cumple. Alabe a Dios, alabe a Dios. Aunque parezca ilógico. Y tomé nota, escuchen. Los mansos. ¿Dónde están los mansos aquí? Los mansos, ¿dónde están? Que aplaudan. Los mansos, como Jesús, no son problemáticos.
no andan inventando cosas. ¿Qué fue lo que pasó por ahí? ¿Qué fue lo que vi? ¿Qué fue lo que el obispo dijo o que el pastor dijo? Los mansos respetan. Los mansos obedecen. Son fieles. Son confiables. Dominan la lengua. No andan malinformando a nadie. Gracias a Dios que de esa gente no hay en la MI. Fuerte el aplauso. Los mansos no andan amargados. Que el hombre se levante y la esposa le dice, mi amor, ¿quiere café? No quiero nada. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Te puedo ayudar? No me pregunte. Oh, gloria. Y hay gente que es así en otros lados, pero en la iglesia son muy espontáneas. Los mansos no son cizañosos. No andan sembrando cizaña. Mejor paro. Los mansos imitan a Cristo. Los mansos son guiados por el Espíritu que dirige a toda verdad. Los mansos dan fruto para el Señor, y dan fruto para la organización. Hacen que la obra crezca, trabajan. Gloria a Dios. Vamos con la paciencia. Hay personas que oran, Señor, dame paciencia. Y algunos le piden paciencia a Dios por su familia, su cónyuge. Paciencia con la iglesia, Dios, dame paciencia. Se necesita, pregúntele a Moisés. La primera generación de Moisés nunca lo amó como debió ser. La segunda generación sí. Llegaron a amarlo. Lo lloraron 30 días cuando murió. Y ¿sabe qué? Cuando vino el sucesor le dijeron a su sucesor, te obedeceremos a ti como te obedecimos a Moisés. Eso sí, si alguien no te obedece, que muera. Wow, eso es muy fuerte. Los mansos, la paciencia. Dice Pablo, soportando uno. Sopórteme, reverendo Becerra. Sí. Dígale que está a su lado que lo soporte. Ahora bien, la parte fácil es que todo el mundo me soporte, pero cuando me toca a mí soportar, ese es el problema. Pero ese es el camino de la unidad del Espíritu, hay que soportarse. Los pastores soportan a las iglesias y las iglesias soportan a los pastores. A veces la iglesia dice, otra vez el pastor con lo mismo. Eso no puede fallar. A nivel de familia eso no puede fallar.
un matrimonio para que sea longevo tiene que. ¿Tiene qué? ¿Por qué? Por el mismo principio, que no hay hombre perfecto ni mujer perfecta, al igual que no hay pastor perfecto, por lo tanto hay que soportarse. Ahora mismo ustedes me están soportando. Y si no fuera porque estuviera predicando la palabra, le tenía que pedir perdón, pero cuando uno proclama la palabra, es diferente. Aunque hay predicadores abusadores. Esos no están aquí. Aleluya. Imagínense el secretario lo que dijo hoy, soportando a los pastores que nunca en el año mandaron un informe. Y ahora le llegaron a que le dé ascenso. Dios mío. Señor secretario, Dios lo ayude. Oren por él para que Dios lo ayude. Dirijan la mano hacia el secretario, que Dios lo ayude. Imagínense al señor tesorero que tiene que soportar a los pastores que no dan diezmo, ni mandan los informes o los mandan cuando quieren. Y él tiene que soportarlo. El señor, ¿dónde está el señor tesorero? No, está allá. Eso es necesario. Y a veces los que menos mandan informes son los que más. No, no lo voy a decir. Alabe a Dios, alabe a Dios. Él vive. Ahora cuando yo voy a los presbiterios me tienen que soportar. A veces alguien tiene que bajarse de una cama y me dicen, obispo, aquí. Yo digo, no, en el suelo, no, aquí. Nosotros nos bajamos, nos soportan. Los amamos. Y si tenemos que dormir mi esposa y yo en el suelo, lo hacemos, no importa. Y si hay que dormir en una hamaca, lo hacemos. Y si tenemos que montarnos en un cayuco, lo hemos hecho 3 horas y 20 por allá por el Coclé del Norte, rumbo a Caño del Rey. ¿Dónde está? Ahí está el presbítero. Y cuando llegamos allá había vaca muerta y un montón de carne ahumándose en una barbacoa. Y el otro mes hay que matar una vaca, 4 cerdos y 100 gallinas para el congreso allá en la costa abajo. De allá vinieron, ¿cuántos? ¿Cuántos vinieron? 63, por primera vez ese monto. Fuerte el aplauso. Hay que ser paciente. Así lo hace el labrador. Siembra y con paciencia espera. Y podemos dar muchos ejemplos, pero no quiero abundar demasiado. Voy a hablar de otro tipo de paciencia. La paciencia en el ministerio. Una de esas cosas me habló Dios esta mañana. Escucha eso, Pablo fue paciente. Lo llevaban preso para Roma, en un barco. Él dio sugerencias y no fueron oídas. Y el barco fue arrebatado por Euroclidón, un ciclón de gran envergadura en el Mediterráneo. Y pasaron los días y noches. Y no dormían ni comían. Y no veían el sol, ni la luna, ni las estrellas. Dice Pablo en el capítulo 27, versículos 20 al 36 del libro de los Hechos, que perdieron toda esperanza de vida. Eso le pasa a los ministros en algunos momentos. Es tal la envergadura, la embestida de las circunstancias que pensamos que ya no podemos, que se acabó todo.
Pero Pablo esperaba. Y en el 15º día él amaneció con esperanza, porque él dijo: esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien yo soy y a quien yo sirvo. Y ese ángel me trajo mensaje y me dijo: Pablo, no temas. El propósito se va a cumplir. Tú llegarás a Roma. Tienes que ir ante César. Vas a hablar de mí en la capital del imperio. Vas a cumplir un ministerio allí. Y te regalo todos tus compañeros. Nadie se va a morir, ni un cabello va a perecer. Y esa mañana Pablo los alentó a comer. Y venida la mañana, todos saben la historia. Pastor, hay cosas que la organización no podrá hacer por ti. Porque nosotros manejamos recursos limitados. Pregúntele al obispo de Puerto Rico. Hay recursos limitados en la iglesia. ¿De dónde tenemos dinero? De lo que nosotros enviamos. Son recursos limitados. Hay cosas que aunque quisiéramos no podemos decir sí, porque seríamos irresponsables en decir sí, porque no hay manera de poder cumplir en el momento que se pide, que se necesita, que se demanda. Pero sabe, pastor, quien te llamó es Dios. Y el que te envió a ese lugar, el que me envió a ese lugar, Él nunca nos ha dejado. Y Él tiene alternativas infinitas. Y has sido paciente, has esperado en Dios. Él va a responder, Él va a obrar, Él va a enviar respuesta, Él va a hacer lo que tiene que hacer. Algunos quizás han dicho: mira cómo Dios lo llamó y todavía dónde está. Algunos piensan que estás derrotado. Algunos piensan que perecerás. Inclusive tus fuerzas pueden decir: se acabó todo, pero Dios dice: no se ha acabado, yo estoy aquí, yo soy el Dios que renuevo la fuerza del acero. Cero fuerza, dice Isaías 40, el que tiene ninguna fuerza. La matemática dice: no hay manera de sacarle algo al cero, porque toda fracción multiplicada por cero es cero. Pero Dios dice: quien tenga cero fuerza, venga a mí, yo las voy a multiplicar. Dios bendice a los pacientes. Dígalo: Dios bendice a los pacientes. Finalmente, amor. No se puede seguir la unidad del Espíritu sin amor. Hay 4 tipos de amor en la Biblia: epitimia, aeropilia y ágape. Y el más grande es el ágape. Ese es el que Dios envió. Ese es el que nos enriquece. Ese es el que nos da cobertura. Cuando el amor ágape ha sido derramado en nuestras vidas por el Espíritu Santo, lo primero que hace es echar fuera el amor epitimia, el amor falso, el amor que inventó Satanás. Lo repele y lo echa fuera. Y entonces dinamiza, empodera, capacita, le da propulsión al amor ero para amar a una sola mujer hasta que la muerte nos separe, y para amar a la familia como debe ser. Y entonces el que ama perdona. Aunque la ofensa sea muy dura. El que ama perdona.
El amor es perenne. Sobrevive a todo. Puede estar en las circunstancias más extremas y paupérrimas y ahí hace florecer el escenario. Cuando llega a un ambiente de crisis, Él trae soluciones. Él hace de lo imposible lo posible. Oh, gloria. El que ama permanece en Cristo, porque es lo que la Biblia dice. El que ama y perdonó o ha sido perdonado, las heridas son curadas. No anda ofendiendo al que lo ofendió, porque ya esa herida quedó sanada. Queda la marca, pero no el dolor, no la angustia, no el remordimiento y el deseo de venganza. Donde hay amor, escuche eso, cada uno de los hermanos son valiosos, porque se ama a todo. Una iglesia con grupitos se deteriora a sí mismo. Alabe a Dios. Escuche, hay iglesias que cuando cantan los azules, los amarillos no cantan. Se ponen a orar, se ponen muy espirituales, están reprendiendo demonios. Y escuchen, unos cantan vallenato, otros cantan salsa, otros cantan merengue, vaya dominicana, otros cantan mariachi. A mí me gusta el norteño, de Texas hacia allá. Otros cantan típico, como en Panamá. Y cada uno hace lo que sabe y lo que le gusta. Por eso es que en el cielo no se va a cantar ninguna de esas cosas. Dice Apocalipsis 5:9, cantaremos un cántico nuevo. Dele gloria. Aquí sí cantamos diferentes que estilos. Y ningún estilo es más que otro. Cada quien alabe a Dios. Eso es. Santo, el Rey de Gloria. Fuerte el aplauso al Señor. Porque esto de las culturas es para ahora. Y tenemos que amarnos independientemente de la cultura. Aquí mismo en Panamá los chiricanos tienen algunas cosas y los coclesanos tienen otra y los azuerenses tienen otra y cada uno habla y cocina diferente. En Colón se come de otra manera. Allá me trataron muy bien, pero la comida no es como la de Los Santos ni como la de Chiriquí. Y en Chorrera se come de otra manera. Escuche eso, bollo preñado, chicheme, piña en Chorrera. Pero todo eso es para ahora. Y eso no debe afectar en nada la unidad del Espíritu. ¡Oh, gloria! El otro año, si Dios lo permite, la comida quizás no sea chorrerana. Ya tengo en mi mano una nota donde piden la convención. Adore al Señor, Él vive.
Escuche, cada uno es valioso en el cuerpo de Cristo donde hay amor. Eso sí, cada uno en el cuerpo como Cristo lo determinó, porque cada miembro lo puso el Señor en su lugar, y cada miembro es útil y cada miembro es valioso y cada miembro tiene gloria. Él llena de gloria su cuerpo y nosotros somos miembros de ese glorioso cuerpo. Aleluya. Y ese cuerpo tiene la unidad del Espíritu. Jesucristo es la cabeza. No hay más cabeza. Nosotros los pastores somos ángeles en la iglesia, pero las ovejas son de Dios. Y las iglesias decimos mi iglesia, no, el único que dijo mi iglesia fue Cristo, y ese término es posesivo y distintivo. Solo Él es dueño y su iglesia es única, no tiene paralelo. ¿Dónde está la iglesia del Señor? Adórelo. Ese camino del amor es el camino más excelente. Escuche, cuando hay amor, los dones no se envanecen. Cuando hay falta de amor, los dones son como metal que resuena o címbalo que retiñe. Esos son los que irán a reclamarle a Dios en el juicio. En tu nombre hicimos, en tu nombre eché fuera demonios, pero no había amor. Qué buenos son los dones, pero llenos de amor. Donde hay amor, permanece la fe. Porque la fe obra por el amor. Donde hay amor hay misericordia. Y donde hay amor no se pierde la esperanza. Es más, permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero mayor de todos es el amor. Quien permanece en amor, escuche, permanece en lo más grande, porque Dios es amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿Cómo? Con humildad. Ayúdeme. Con mansedumbre. Con paciencia y amor. Ahora dígaselo al que está a su lado. Es así, con humildad. Es con mansedumbre. Es con paciencia y amor. Y el que lo hace permanece en la unidad suprema, y quien no lo haga será quitado como pámpano y se secará y lamentará eternamente. Esa decisión fatal. Es mejor oír a Dios, es mejor oír del cielo el mensaje. Guardemos la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dios les bendiga prodigiosamente.